la casa Amityville. La casa se alzaba en Ocean Avenue como una presencia silenciosa, con sus ventanas en forma de ojos mirando eternamente hacia el canal, reflejando el agua oscura como si fuera un espejo de memorias atrapadas. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de horror, la casa era simplemente un hogar más en el tranquilo pueblo de Amityville, Long Island, donde las tardes solían a sal y las noches se deslizaban lentamente entre faroles y murmullos lejanos. Construida en la década de 1920, la vivienda tenía un estilo colonial holandés que inspiraba solidez y permanencia, como si estuviera pensada para resistir el paso del tiempo y guardar secretos entre sus muros. Durante décadas, varias familias habitaron la casa sin reportar nada fuera de lo común, celebrando cumpleaños, cenas familiares y rutinas cotidianas que parecían borrar cualquier rastro de inquietud. El vecindario la veía como una casa hermosa, incluso envidiable, con su muelle privado y su fachada imponente, una postal del sueño suburbano estadounidense. Todo cambió en una noche de noviembre de 1974, cuando un suceso trágico marcó la historia de la casa de forma irreversible, dividiendo su existencia en un antes y un después. La noticia se extendió rápidamente por Long Island, y luego por todo el país, envuelta en un silencio pesado y una incredulidad difícil de procesar. Las autoridades confirmaron que un crimen familiar había ocurrido dentro de la casa, un acto que dejó a la comunidad conmocionada y a la vivienda sellada por el miedo. Los detalles más crudos fueron omitidos por respeto, pero bastó saber que la tragedia había sucedido mientras la casa dormía, ajena y muda, para que su atmósfera cambiara para siempre. Desde ese momento, Ocean Avenue dejó de ser solo una dirección, se convirtió en un punto de referencia para la inquietud colectiva. La casa fue vaciada, limpiada y puesta en venta, pero ningún esfuerzo logró borrar la sensación de que algo invisible se había quedado atrás. Los vecinos afirmaban que el aire alrededor de la casa se sentía distinto, más denso, como si incluso el viento evitara rozar sus paredes. Durante semanas, nadie se acercó demasiado, y la casa permaneció en silencio, observando el mundo exterior con sus ventanas oscuras. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a surgir, primero como susurros, luego como relatos cada vez más elaborados. Algunos decían que por las noches se veían luces encenderse solas, mientras otros aseguraban escuchar sonidos que no podían explicar. La casa, sin embargo, no hablaba, solo esperaba. Meses después, una nueva familia decidió habitarla, atraída por el precio sorprendentemente bajo y la esperanza de empezar de nuevo. George y Kathy Latz, junto con sus hijos, vieron en la casa una oportunidad, un lugar donde construir recuerdos que reemplazaran cualquier sombra del pasado. Desde el primer día, intentaron llenar la casa de vida, risas y rutinas, convencidos de que los muros no podían retener el dolor. Sin embargo, desde las primeras noches, comenzaron a notar detalles inquietantes, pequeños cambios difíciles de definir pero imposibles de ignorar. El frío parecía concentrarse en ciertas habitaciones, incluso cuando la calefacción funcionaba sin problemas. Las puertas, perfectamente cerradas, aparecían abiertas al amanecer, como si alguien hubiera recorrido la casa mientras todos dormían. George comenzó a despertar siempre a la misma hora de la madrugada, con una sensación inexplicable de alerta, como si algo lo llamara desde la oscuridad. Kathy intentó mantener la calma, atribuyendo todo al estrés de la mudanza y al peso psicológico de conocer la historia de la casa. Los niños, sin embargo, parecían reaccionar de maneras distintas, hablando de amigos imaginarios y rincones donde preferían no entrar. La casa, que durante el día parecía normal, adquiría una presencia distinta al caer la noche. Los sonidos del agua del canal se mezclaban con crujidos internos, creando una sinfonía inquietante que recorría los pasillos. George comenzó a notar cambios en su propio comportamiento, una irritabilidad creciente y una obsesión extraña con ciertos espacios de la casa. Pasaba largos periodos en el sótano, sintiendo que ese lugar guardaba algo importante, aunque no sabía qué. Kathy observaba cómo su esposo se volvía más distante, como si la casa estuviera lentamente interponiéndose entre ellos. Intentaron bendecir el hogar, buscando traer paz y equilibrio, pero incluso ese acto pareció alterar el ambiente. Algunos testigos afirmaron que durante la bendición, el aire se volvió pesado y la sensación de incomodidad se intensificó. Los Latz comenzaron a dormir menos, y el cansancio se convirtió en parte de su rutina diaria. La casa parecía reaccionar a sus emociones, amplificando el miedo, la tensión y el desconcierto.
Los relojes se detenían sin explicación, las ventanas se abrían en pleno invierno y ciertos objetos cambiaban de lugar. Nada de esto era violento, pero sí profundamente perturbador, como si la casa jugara con los límites de la razón. George empezó a investigar el pasado del terreno, descubriendo historias antiguas que hablaban de sufrimiento y conflictos previos a la construcción de la casa. Relatos vagos, difíciles de verificar, pero lo suficientemente inquietantes como para alimentar su creciente paranoia. Katy, por su parte, comenzó a tener sueños recurrentes, siempre dentro de la casa, siempre con una sensación de urgencia. Los niños mostraban cambios de humor, alternando entre alegría y un silencio inexplicablemente profundo. La familia intentó ignorar las señales, convencida de que abandonar la casa significaría aceptar una derrota que no querían admitir. Pero la casa no parecía dispuesta a ser ignorada. Cada noche, los fenómenos se volvían más frecuentes, más claros, más difíciles de explicar. El miedo ya no era una posibilidad, sino una presencia constante, instalada en cada habitación. La casa de Amityville había despertado, o quizá nunca había dormido realmente, y apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Aquí tienes la parte 2 de 3 continuando exactamente con el mismo estilo, un solo título sin enumerar párrafos sin subtemas y con contenido violento censurado Las noches se volvieron más largas dentro de la casa, como si el tiempo se estirara deliberadamente para obligar a sus habitantes a permanecer despiertos. George sentía que algo lo observaba incluso cuando estaba solo, una presión invisible que se apoyaba sobre su espalda y lo obligaba a girarse constantemente. Katy comenzó a notar olores extraños que aparecían y desaparecían sin razón, aromas antiguos que no pertenecían a ninguna habitación en particular. La casa parecía respirar, exhalando sensaciones que no podían verse pero que se sentían con claridad. Algunas mañanas, la familia encontraba marcas inexplicables en puertas y paredes, señales difusas que parecían surgir de la nada y desaparecer horas después. Los niños dejaron de jugar en ciertas áreas de la casa, evitando pasillos específicos sin poder explicar por qué. Una de las habitaciones se sentía particularmente opresiva, como si el aire se volviera más espeso al cruzar su umbral. George comenzó a aislarse aún más, dedicando su tiempo a tareas repetitivas, como si intentara imponerse orden a un caos creciente. La casa respondía con sonidos suaves, casi imperceptibles, golpes lejanos y murmullos que no podían distinguirse como palabras. Katy intentó hablar con amigos y familiares, pero al describir lo que ocurría, sentía que las palabras perdían fuerza fuera de la casa. Era como si el lugar mismo se defendiera del mundo exterior, negándose a ser comprendido. Las ventanas reflejaban sombras que no correspondían a nada visible, figuras que parecían moverse con independencia del entorno. Al caer la noche, la casa adquiría un tono distinto, más oscuro, más cerrado sobre sí mismo. George comenzó a experimentar cambios físicos leves pero persistentes, un cansancio profundo y una sensación constante de inquietud. La temperatura variaba de una habitación a otra sin lógica aparente, creando zonas de frío que nadie podía calentar. Katy sentía que la casa escuchaba, que cada palabra pronunciada se quedaba atrapada entre las paredes. Intentaron pasar más tiempo fuera, pero incluso lejos de Ocean Avenue, la sensación de incomodidad los acompañaba. Al regresar, la casa los recibía con un silencio absoluto, como si hubiera estado esperando. Algunas noches, George despertaba convencido de haber escuchado pasos, lentos y deliberados, recorriendo el piso inferior. Al investigar, no encontraba nada fuera de lugar, pero la sensación persistía mucho después de volver a la cama. Los objetos religiosos colocados en la casa parecían perder su efecto, como si su presencia fuera ignorada. Katy comenzó a dudar de su propia percepción, preguntándose si la casa estaba afectando su mente. Los niños hablaban cada vez menos, observando rincones vacíos con una atención inquietante. Uno de ellos mencionó una figura que no se veía pero que se sentía cerca, siempre observando desde la distancia. George empezó a tener pensamientos que no reconocía como propios, ideas intrusivas que aparecían sin explicación. La casa parecía reforzar estas sensaciones, envolviéndolo en una atmósfera que lo aislaba del resto de su familia. Las noches de insomnio se acumulaban, y el agotamiento se convirtió en una constante. Katy notaba cómo la casa influía en el estado emocional de todos, amplificando pequeñas discusiones hasta volverlas insoportables.
El ambiente estaba cargado de una tensión que no se disipaba ni con la luz del día. Algunos visitantes comentaron sentirse incómodos dentro de la casa, sin conocer su historia completa. Otros se marchaban apresuradamente, incapaces de explicar por qué no podían quedarse. George continuó investigando, descubriendo más relatos contradictorios, fragmentos de historias que parecían incompletas. Cada nueva información añadía peso a su mente, reforzando la idea de que la casa ocultaba algo antiguo y persistente. Katy intentó mantener la normalidad, pero la rutina se desmoronaba lentamente. Los relojes volvían a detenerse, siempre a la misma hora, marcando un momento que nadie quería nombrar. La casa parecía reclamar atención, insistiendo en hacerse sentir de formas cada vez más claras. George comenzó a experimentar una sensación de urgencia constante, como si la casa le exigiera algo. No sabía qué, pero sentía que ignorarlo solo empeoraría la situación. La familia empezó a considerar la posibilidad de marcharse, aunque la idea les resultaba difícil de aceptar. Abandonar la casa significaba reconocer que el miedo había ganado, pero quedarse parecía implicar un costo cada vez mayor. Las noches se volvieron más intensas, y el descanso era casi imposible. La casa ya no era un hogar, sino una presencia dominante que marcaba cada momento. Ocean Avenue dejó de ser una dirección y se convirtió en una advertencia. La casa Amityville ya no solo observaba, ahora parecía decidir. Aquí tienes asterisco asterisco la parte 3 y final asterisco asterisco, manteniendo asterisco asterisco un solo título asterisco asterisco, asterisco asterisco sin enumerar párrafos asterisco asterisco, asterisco asterisco sin subtemas asterisco asterisco, y con asterisco asterisco violencia explícita censurada asterisco asterisco, cerrando por completo la historia y la investigación. La decisión de marcharse no llegó de golpe, sino como una certeza lenta que se asentó en la familia sin necesidad de palabras. La casa había cambiado la manera en que respiraban, pensaban y dormían, y ya no podían fingir que aquello era normal. George despertó una última madrugada con la misma sensación de llamado, pero esta vez no se levantó para responder. En su lugar, comprendió que la casa no pedía obediencia, sino permanencia. Katy sintió un alivio extraño al empacar, como si cada objeto retirado debilitara ligeramente la presencia que los rodeaba. Los niños recuperaron poco a poco su voz, hablando más a medida que las habitaciones quedaban vacías. La casa observaba en silencio, sin intentar impedir la partida, como si supiera que su influencia ya había dejado huella. Al cruzar la puerta por última vez, ninguno miró atrás por mucho tiempo. Ocean Avenue quedó detrás, inmóvil, esperando a quienes vendrían después. La historia de la familia se difundió rápidamente, alimentada por entrevistas, relatos y testimonios que capturaron la atención pública. La casa se convirtió en un fenómeno mediático, un símbolo de lo inexplicable y lo inquietante. Investigadores, curiosos y escépticos comenzaron a analizar cada detalle, buscando respuestas que nunca fueron definitivas. Algunos afirmaron que todo podía explicarse por su gestión, estrés y el peso psicológico del pasado. Otros sostuvieron que la casa estaba marcada por algo que trascendía lo humano. Las investigaciones históricas revelaron inconsistencias, fechas que no coincidían y relatos que se contradecían entre sí. Sin embargo, incluso las dudas parecían alimentar la leyenda, fortaleciendo su permanencia en la cultura popular. La casa fue vendida nuevamente, y sus nuevos habitantes aseguraron no haber experimentado nada fuera de lo común. Aún así, el aura del lugar nunca desapareció del todo. Algunos visitantes decían sentir una incomodidad leve, una sensación difícil de definir pero persistente. La fachada permanecía intacta, con sus ventanas mirando al canal como ojos que nunca parpadean. Con el paso de los años, la dirección fue modificada, como si cambiar el número pudiera diluir el pasado. Pero el nombre de Amityville ya estaba profundamente arraigado en la memoria colectiva. Libros y adaptaciones llevaron la historia a nuevos públicos, mezclando hechos, interpretaciones y dramatización. La línea entre realidad y ficción se volvió cada vez más borrosa. Algunos protagonistas se retractaron, otros reafirmaron sus experiencias con convicción absoluta. La casa, por su parte, permaneció en silencio, ajena a debates y explicaciones. No necesitaba defenderse ni justificarse. Para muchos, Amityville representó el miedo a lo desconocido dentro de lo cotidiano. La idea de que un hogar, símbolo de seguridad, pudiera transformarse en una fuente de inquietud. La casa se convirtió en un espejo de temores colectivos, amplificados por el contexto y la imaginación.
Con el tiempo, los sucesos originales quedaron envueltos en capas de reinterpretación. Lo que comenzó como una tragedia real dio paso a una leyenda moderna, una historia que se cuenta y se reescribe con cada nueva generación. Algunos aseguran que el verdadero horror no estaba en la casa, sino en la mente de quienes la habitaron. Otros creen que ciertos lugares conservan ecos que nunca se disipan del todo. La casa Amityville sigue en pie, integrada al vecindario, aparentemente normal, pero su nombre basta para evocar imágenes, sensaciones y preguntas sin respuesta. No importa cuántas veces se intente explicar o desmentir su historia, siempre habrá quien crea que algo permanece, invisible, aguardando. Porque algunas casas no necesitan manifestarse para ser recordadas, solo necesitan existir. Y en el silencio de Ocean Avenue, la casa Amityville continúa observando, inmóvil, como si supiera que su historia jamás terminará realmente. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.